cada subespecialidad tiene su ecografía y tiene todo su protocolo de conocimiento. Entonces aquí vamos a dar un repaso de lo más importante, que es la ecografía obstétrica. Ustedes en la práctica también van a ser apoyados para conocer un poco más de esta parte de la medicina. Ustedes están viendo aquí en las fotos, miren, esta es un 4D, ¿ya? Esta es una ecografía de un feto de 12 semanas. Que ustedes le ven el hueso nasal, la translucencia nucal, le ven el hueso del paladar, ¿no? Ven la columna también, ven el líquido amniótico, ven la placenta también acá, ¿no? En esta ustedes están viendo el Doppler de la arteria uterina, en esta es el Doppler de la arteria umbilical, este es el Doppler de la cerebral media y este es el Doppler del ductus venoso. Entonces ustedes ya tienen que ir reconociendo las imágenes de cómo es normal. Siempre van a tener en el Doppler van a tener un área que es la diástole, que es esta de acá, y una sístole, ¿cierto? Entonces a medida que pasa la edad gestacional, esa figura va a ir cambiando. Entonces ustedes tienen que ir reconociendo cuál es patológico y cuál es no. Aquí en esta parte del camino, acá tenemos una translucencia nucal, muy clarita. Acá está la translucencia nucal, es esta de acá, ¿no? La translucencia nucal en esta figura debajo del 4D. Bueno, sigamos entonces. Doctor. Les había comentado en la clase anterior que tratamos de hacer un esbozo de lo que era la ecografía, la historia, ¿no? Todo comienza con este biólogo en 1794. El biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubre la existencia de ondas de ultrasonido al observar el vuelo de los murciélagos. Un biólogo estudiando al murciélago se da cuenta que este usa un sistema particular para no chocar contra las cosas y volaba con gracia y sin dificultad de las obstrucciones, ¿no? Se evitaba las obstrucciones y todo. Y él ya se dio cuenta de que había un sistema que él le permitía estos vuelos. También se dieron cuenta de que hay algunos animales que usan el ultrasonido, por ejemplo los delfines, los perros, las polillas, los pájaros y algunos más. Continuando con la historia, entre el año 1803 y 1854, Christian Andreas Doppler, por eso de ahí el nombre de Doppler, él ya se fija en que hay un efecto Doppler observando las propiedades de la luz en movimiento que eran aplicables a las ondas de ultrasonido. Él no los crea todavía, ¿no? Pero él ya tiene una idea. O sea, hasta ese momento no creía nada, pero ya está observando situaciones que iban a encaminar hacia el futuro ecógrafo con Doppler y con 4D, ¿no? En Jacques-Pierre Curie, estos dos hermanos son los que empezaron con el sistema piezoeléctrico. Ellos tenían un laboratorio donde hacían una serie de experimentos y en uno de esos estaban golpeando al cuarzo, ¿no? Y el otro metal también es la turmalina. Golpeaban y golpeaban hasta que se dieron cuenta de que producía un efecto de compresión y relajación y emitía unos sonidos que al comienzo no los detectaron, pero como tenían tantos aparatos en su laboratorio, uno de esos empezó a funcionar, ¿no? Y dijeron, ¿qué pasa acá? Y ahí se dieron cuenta que había una energía mecánica extra, ¿no? Pero tampoco ellos no fueron los fundadores del ecógrafo, ¿no? Solamente se dieron cuenta de que había una energía mecánica nada más. Francis Galton, ya en el año 1883, crea un silbato, ¿no? Un silbato para controlar a los perros, ¿no? Y era un sonido inaudible con 22.000 Hz. 22.000 Hz. Entonces la pregunta es cuándo es sonido audible y cuándo no es sonido audible, para irnos recordando más tarde.
Después, cuando se hunde el Titanic, ustedes han escuchado la historia del Titanic, ¿no es cierto? Ahí es donde buscar al Titanic era una proeza en esa época. ¿Cómo lo buscamos? Si se ha metido y ha desaparecido, ¿no? Porque llegaron los barcos a rescatarlos y todo, pero después todos se fueron y el Titanic quedó hundido. Entonces, para encontrarlo fue otra proeza. Entonces ahí empezaron a preocuparse y buscar una forma, y encontraron en el ultrasonido pues una de las situaciones que podían mejorar es esta deficiencia de buscar objetos. En la Primera Guerra Mundial es donde ya usan el ecógrafo, o sea, el ultrasonido, mejor dicho. El ultrasonido lo usan para detectar submarinos en la Primera Guerra Mundial. Pero no era tan fácil detectar los submarinos en esa época. Los aparatos de ultrasonido eran gigantes, tremendos aparatos gigantes. Después, entre el año 1915, produjeron el primer generador piezoeléctrico, ¿no?, llamado hidrofón. O sea, en esos años ya empezaron a usar ecógrafos, pero para fines de tratamiento, porque ellos se dieron cuenta de que el ultrasonido, al pasar los cuerpos, les produce una vibración que los mueve, o sea, el mismo cuerpo se mueve al paso de la onda y vuelve a su sitio, ¿no? Todo eso ya se dan cuenta. Entonces lo usan, los primeros usos fueron para la parte de rehabilitación y de tratamiento, ¿no?, de algunas enfermedades. Pero ellos tenían que sumergir al paciente en una cubeta gigantesca, ¿no?, para hacer su ecografía en esa época. En la Segunda Guerra Mundial ya usaron con los torpedos, o sea, ya pusieron ultrasonido a los torpedos y los guiaban hacia su blanco para ser mucho más efectivos, ¿no? Y crean el sonar de la navegación. Ustedes ven la imagen acá, ¿no? Ven la imagen, el sonar. Eso, en ese tiempo ya, en la Segunda Guerra Mundial hacen todo eso. O sea que la Segunda Guerra Mundial fue un poco más avanzada. Y esta época en la que ya se acerca a la Tercera Guerra Mundial ya es otra cosa, ¿no? Ya el ser humano no participa, sino aprieta un botón y se está matando por ahí a alguien o están destruyendo cosas. Pero veamos ¿cuándo comienza entonces el inicio de la ecografía en la medicina, ¿no? Eso de la terapéutica era bastante controversial porque en realidad no sabe si curaba o no curaba. En 1950 las sociedades médicas ya empiezan a aceptar al ecógrafo como un medio para diagnóstico, pero se usaban unos ecógrafos gigantescos donde tenían que sumergir al paciente, como les digo. Pero en el año de 1957 el ingeniero Tom Brown y Jan Donald construyen el primer escáner de contacto bidimensional, evitando la técnica de inversión, o sea que ya no tenían que sumergirlos en gigantes, sino eran más pequeños los aparatos y con unos traductores que eran bien grandes. Por eso es que Donald es considerado el padre de la ginecología, ¿no? Y él inicia los estudios en obstetricia con la medición del DBP. Después de eso ya vienen unos avances mucho más rápidos. Sotomura inventa por primera vez el Doppler ultrasónico y evalúa el flujo de las arterias periféricas. Kobayashi identifica el comportamiento del sonido al atravesar diferentes densidades de cuerpo. Ya tienen una visión mucho más exacta de lo que está sucediendo. Y Holmes en 1962 evalúa el tiempo real. O sea, el tiempo real es si tú tienes un movimiento, ya la cámara te está detectando que has tenido un movimiento. Hasta ese momento todo era estático, ¿no? Solamente la figura, y listo, como un 3D nada más. Y ya empieza el tiempo real, ¿no? En 1968 Sommer, ¿no?, descubre a los cristales. O sea, él investiga los cristales y ve que con 21 cristales puede producir 1.2 MHz. Vamos a evaluar más o menos cómo es que emiten los sonidos y cómo es que se llega a esto, ¿no? No es tan fácil, por eso ha pasado tanto tiempo y recién aquí, miren aquí en 68
están usando 1.2 MHz, ahora no usan, ahora usan entre 2 MHz hasta 16, 18, hasta casi cerca de 100 MHz en la parte del ojo. Aloca, miren ustedes, Aloca desde 1983, creo que ahora ya nada, ustedes no conocen Aloca ya, ¿no? Ya conocen a General Electric, madre. Aloca en esa época empieza a crear el equipo Doppler Color, ¿no? Para el flujo sanguíneo. Baba obtiene imágenes en 3D. Olaf von Ram en 1994 obtienen el 4D apoyado ya por una computadora. O sea, lo que avanza más primero es el ultrasonido, después el aparato que debe tomar este ultrasonido y después el software para llegar a la imagen. Aquí más o menos para decirles que hay, de acuerdo a la igualdad de amplitud con potencia acústica en la naturaleza, puede diferenciarse rangos de sonido o audiofrecuencia, ¿no? Hay un infrasonido que está de 2 a 20 Hz. Hay un sonido audible por los humanos que están de 20 Hz a 20.000 Hz. ¿Ya? Y los ultrasonidos están por encima de 20.000 Hz o 20 kHz, ¿no? Ese es el rango del ultrasonido que se conoce actualmente. Miren, en el rango de ultrasonido, infrasonido, tenemos al elefante y al topo, que son los animales que manejan en este nivel. El humano entre 20 y 20.000 Hz, y el perro, el gato, el murciélago, el delfín manejan los ultrasonidos. ¿Qué cristales son los que hacen el sistema piezoeléctrico? Que todo se inicia en ecografía con un sistema piezoeléctrico, ¿no? Dentro de los naturales tenemos el cuarzo, el topacio y la sal de Rochelle. Dentro de los sintéticos tenemos el langasito, el niobato de litio, el titanato de bario y el titanato del circonato de plomo. O sea, estos son sintéticos y estos sintéticos son mucho más eficientes en cuanto a la conformación de producir megahertz. Por eso que la mayoría de los aparatos actuales están con cristales sintéticos. El sistema piezoeléctrico significa que un cristal es conectado a una corriente eléctrica con un voltaje adecuado que va a permitir vibrar, y esa vibración va a salir a través de un traductor. El efecto piezoeléctrico es eso, es la conexión del cristal con la corriente y hacerlo vibrar y que emita ultrasonido. Una vez que sale esto, tiene el sonido que sale tiene estas características, ¿no? Puede ser de baja frecuencia, mediana frecuencia o alta frecuencia. Los de ultrasonido son de alta frecuencia. Ustedes vayan fijándose que el tamaño que tienen toditas son parejas. Lo que está variando es cuanto más frecuencia tengan de ondas, es más potente, ¿no? La otra cosa que tienen que aprender es que cuanto más frecuencia y más potente sea, es más superficial, ¿ya? O sea, los que necesitas para ver piel tienen que ser más potentes, tienen que tener más frecuencia. En cambio, los que necesitas para ver estómago o intestino, hígado, vesícula, riñones, todo eso tiene que ser de menor frecuencia. No de baja frecuencia, sino dentro del ultrasonido. Tiene que ser en este rango. Los otros, el que tienen piel, vienen más arriba. Eso lo vamos a ir viendo también. Miren ustedes las características que tiene la onda. No tiene una frecuencia superior, y esto es lo que va a permitirle a las características de la onda determinadas características para lograr una ecografía exacta, ¿no? La amplitud también es otra medida que se debe tomar en cuenta. La frecuencia ya se las dejé bien claro, ¿no? Con la imagen anterior. Cuanto más frecuencia, es mucho más profunda, mucho más superficial la imagen, pero mucho más clara y más potente, ¿ya? ¿Qué pasa con el sonido, no? El sonido va manteniéndose a través de que vaya usándose en un medio, por ejemplo, homogéneo, ¿no? En un medio homogéneo sucede eso, ¿no?
que la onda se va atenuando. A medida que va tomando distancia, va recorriendo la distancia, se va atenuando. Sin modificar la frecuencia. Miren ustedes, la frecuencia casi no se modifica. Lo que se va, la amplitud es la que se va menguando. En cambio, como en ecografía va a medir diferentes densidades, el cuerpo humano tiene diferentes densidades, entonces el sonido, el ultrasonido, va a tener varias características, no solamente va a atravesar, sino que se va a refractar, se va a dispersar, va a tener una serie de procesos que van a suceder y que eso va a dibujar en la pantalla también, ¿no? La atenuación es la misma y lo que va a suceder en los ecos va a suceder una serie de artefactos a medida que vaya avanzando el sonido, ¿no? Estos son los traductores que generalmente son los más usados, ¿no? Tienes un transductor lineal, ustedes los que han pasado por la ecografía ya lo han conocido, el transductor convexo, que es el curvo, ¿no? Y el transductor endocavitario, que es el final, ¿no? También tienes el transductor sectorial. El curvo es el que usamos nosotros para ver todo lo que es obstetricia. El sectorial lo usan los cardiólogos, ¿ya? El endocavitario también lo usamos nosotros, también lo usan el urólogo para ver próstata, riñones y todo eso, para ver próstata y vejiga, ¿no? Y el lineal también lo usan para ver mama. Entonces cada uno tiene sus megahertz. Aquí la parte amarilla, miren, a mayor frecuencia, mayor resolución, menor profundidad, ¿ya? Eso es lo que se trata de explicar. A menor frecuencia, menor resolución, pero más profundidad. Eso significa que eso lo vamos a ir viendo más adelante para que se enteren. Miren ustedes cómo en el ultrasonido los órganos que son detectados, mira, cuanto más megahertz, más superficial el ojo, por ejemplo, la parte cutánea, ¿no? Necesitas más megahertz. En cambio el aparato digestivo, el feto, menos megahertz. De eso se trata esta imagen, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea. ¿Y cómo es, no? Lo primero que sucede es el sistema piezoeléctrico. Todos los ecógrafos tienen el sistema piezoeléctrico en el transductor, ¿ya? Entonces el transductor es el que les va a emitir la onda, ¿no es cierto? Va a hacer la propagación. Entonces esa onda se va a dispersar a través de diversas densidades del cuerpo y va a retornar al transductor y va a ser conectado a un software ya el aparato que va a permitir dibujar las imágenes. Entonces miren, este traductor lineal es un traductor que tiene entre 7.5 y 13 MHz, ¿no? Esto lo van a usar generalmente en piel, en mamas, lo pueden usar en corazón también, pero para corazón tienen otros más potentes. Pero sí puede ser usado, ¿no? Es de alta frecuencia, tiene menos penetración hacia la profundidad, ¿no? Su frecuencia es muy alta y se usa en estructuras más superficiales. Este es un transductor converso, este es el que más vamos a usar en obstetricia, no tiene una frecuencia entre 3.5 y 5 MHz. Megahertz, acuérdense. Aquí tenemos intracavitario, está entre 5 y 7 MHz. También es de buena potencia, ¿no? Que la propagación es importante para que salga el eco del transductor y se conecte al humano. Debe haber hay una interfase, ¿no? Esa interfase tiene que ser llenada por el gel. Ese gel va a permitir el pasaje, no va a permitir que haya un espacio que la onda sonora pues pueda sufrir muchos cambios, ¿no? Es un adecuado conductor, ¿no? El aire no es un buen adecuado conductor.
Entonces, como medio de acoplamiento se usa el gel. Y eso lo van a ver, cuanto más gel tenga, van a tener mucho mejor visión. ¿Qué pasa con la onda? Miren, una vez que la onda sale del transductor, miren lo que puede pasar. Puede haber reflexión, refracción, dispersión o absorción. Todo eso va a suceder. Como la onda ultrasónica que sale del transductor se va a enfrentar a diversas densidades, pues va a tener todas estas reacciones, ¿no? Y ustedes tienen que tener en cuenta la atenuación también que se va produciendo a medida que va logrando distancia, ¿no? El las ultrasónicas. La interacción con los tejidos, ven ustedes aquí la anisotropía, significa que la onda sonora choca contra la densidad ósea y esta le hace una refracción, ¿no es cierto? Y esta refracción va a ser en diferentes direcciones, ¿no? Por eso esta aparece de un color bastante blanco el hueso. Esa es la explicación. Aquí, por ejemplo, si en la vejiga la atraviesa, ¿no? Entonces la imagen que va a dar es una imagen eco negativa, ¿no? Aparece el color negro. Y aquí en el hígado tiene más diferentes densidades, entonces va a aparecer una imagen, ¿no? De tonos grises variados. No va a ser de un solo color, sino van a tener tonos que ustedes lo van a ir viendo. Cuando hay interacción con los tejidos hay algunos artefactos que se producen. Uno de los artefactos que más vamos a ver va a ser cuando atravesamos la vejiga, por ejemplo, y vemos en la parte inferior el refuerzo posterior, ¿no? El refuerzo acústico posterior, esta parte de acá, y en el otro lado también, ¿no? El refuerzo posterior. Aquí tenemos la sombra acústica, otro ejemplo de artefacto, ¿no? En la sombra acústica ustedes ven la sonda, el ecosono llega por ejemplo al cálculo biliar y no lo atraviesa, se refracta y el resto pues pasa como sombra acústica. Por eso es que ahí se forma la sombra acústica. La imagen en espejo, aquí en el dibujo tendría que ser dinámico para que ustedes vean que esta imagen puede ponerse acá, ¿no? A veces sucede eso cuando se hace ecografía y eso no debe de cambiarles el diagnóstico, ¿no? Entonces tiene que tener presente que a veces se forman esas dobles imágenes, ¿no? Entonces es cuestión de mover el traductor y ubicar bien nada más la visión de la imagen en espejo también les hace. Después la reverberación, ¿no? Generalmente cuando hacen intestinos o cuando no le ponen un buen gel, pues van a tener reverberación. Y eso no es que el aparato o el órgano que están examinando esté en malas condiciones, sino que son artefactos que presentan la imagen. Ahora, cuando hacemos la ecografía, agarramos el traductor y nosotros tenemos al paciente echado. Entonces tenemos dos posiciones, una longitudinal y una transversa. Cuando hacemos longitudinal, mira, lo superficial está hacia arriba, lo profundo está hacia abajo, craneal hacia la derecha y caudal hacia la izquierda. Eso también ya tienen que conocerlo bien cuando hacen ecografía. Y el otro en transverso, ustedes tienen que saber que el superficial es hacia arriba, profundo abajo, derecho e izquierdo, como indica. Eso sí ya es, tienen que conocer. Tienen que saber que cuando rotan conmigo van a ver que yo siempre les muestro la marca que tiene el transductor y la marca que tiene la pantalla. Siempre la pantalla dice derecha, izquierda y en la pantalla siempre van a ver una figura que va a identificar. Y esa figura puede ser cambiada, ¿no? O sea, o lo cambias con el traductor, lo volteas, pero la figurita no la cambia, sino que hay un botón dentro del aparato, cuando tú aprietas ese botón y lo volteas por el otro lado, y tú ya sabiendo que estás manejando a la inversa, entonces debes voltear tu traductor también.
Pero si no sabes y lo volteas, pues te vas a perder, porque te vas a acostumbrar a unas imágenes que van a estar cambiadas. Esa es la otra parte. Entonces, ¿qué controles para el manejo de la imagen? O sea, la imagen la podemos manejar con la ganancia. Hay un aparatito que lo pone más blanco, más oscuro. Hay un rango dinámico que también, si nosotros queremos ver óseo, parte ósea, por ejemplo, bajamos el rango dinámico por 100 más o menos, pero si queremos ver el cerebro, por ejemplo, subimos el rango dinámico a 130, o sea, partes blandas, y eso nos mejora la imagen. El mapa de tinte también nos da desde grosella, negro, y nos da una matices de colores, pero a nivel general. El mapa gris, tienen ustedes unos botoncitos al costado del ecógrafo donde ustedes lo mueven, pueden mover desde lo más superficial hasta lo más profundo y cambiarle el tono de gris. El campo visual también, ustedes tienen un campo visual tradicional, pero hay algunos aparatos que achican el campo visual y tú le achicas la imagen y después le pones el zoom y la imagen cambia totalmente, la ven muy clarito. Eso en el hospital lamentablemente no tenemos ese ecógrafo, no se les puede demostrar ese tipo de cambio. El número de foco también es otra cosa importante, ¿no? El foco, ustedes van a ver dos flechitas en la imagen que tienen en la pantalla, dos flechitas donde dice el foco, acá es una flechita de ese foco. Entonces para arriba y para abajo no se ven tan bien, y justo donde está la línea del foco, ahí es donde se ve perfecto. Si tú tienes dos focos, entonces uno arriba, en la parte del medio, ahí se va a ver muy bien. Eso también sirve para mejorar la imagen. El rango de frecuencia también nos va a mejorar mucho la imagen. Si nosotros tenemos un órgano y después estamos viendo otro órgano y queremos ver uno, manejamos el rango de frecuencia de acuerdo al órgano, porque cada uno nos va a dar mejor imagen con diferentes rangos. Esas cosas tienen que aprender a manejar, eso ya es proceso técnico del aprendizaje del aparato. Cada aparato va a tener diferente nombre en cuanto a estas cosas, ¿no? Y cuando les hagan la venta del ecógrafo les tienen que explicar, ¿no?, cómo usar eso. Para el Doppler también tiene todo un sistema, ¿no? Entonces no es que ya la compran y ya la hacen el actor, que ya saben cualquier cantidad de ecografía, no. Es complicado, no es tan sencillo. Cada aparato tiene a mayor complejidad, mejor imagen, y pues tienen que estudiar más para aprender a manejar el equipo. Miren ustedes aquí alguna terminología cuando ven las imágenes. Una imagen ecogénica, que es la pantalla te da esta y la imagen es esta. Entonces entre la imagen y la pantalla están casi similares, eso es isoecogénico. En la siguiente es hiperecogénico, ¿no? La pantalla tiene una densidad y la imagen es súper blanca. Hipoecogénico, miren ahí, la heteroecogénico acá, heteroecogénico es esta. Esa es la hiperecogénica con sombra acústica, generalmente los huesos hacen eso, los cálculos. Y el anicogénico con refuerzo posterior, acuérdense de la vejiga. Aquí a la terminología versus imagen, reverberación, cola de cometa, imagen en espejo, refuerzo posterior. El refuerzo posterior aquí es esto de acá. La sombra acústica, que ya la conocen bastante, y la anisotropía, ¿no?, que no se produce precisamente mucho. Bueno, entonces ahora empezamos a ver lo que es el embarazo. Miren ustedes cómo comienza el embarazo, las primeras fotos del embarazo, que puede decir, ya esta paciente sí está embarazada. ¿Por qué? Tienen que ver esta imagen, esta, y tienen que ver un doble ribete, miren, un doble ribete. Con eso ya. Y si miden ustedes el grosor endometrial, está por encima de 18. Está grande, eso está desidualizado. El endometrio está desidualizado. Y a medida que va pasando, miren, por ejemplo, esta es una imagen en un día de amenorrea de la cuarta semana, con un día de amenorrea, o sea, tiene 4 semanas, ¿no?, desde la última regla. Esa es otra cosa importante, ¿no?
Ustedes deben saber que todas las gestaciones se llevan en cuenta desde el primer día de la regla, no desde el día que se embaraza. ¿Ya? Eso tienen que explicar bien a sus pacientes porque muchas veces van a encontrar parejas que no entienden y el varón dice, pues yo está contigo 15 días después, dice, de tu regla. Entonces no quiere reconocer la acción. Entonces ahí es donde tienen que explicarles que el embarazo se produce después de 15 días, más o menos de 10 a 15 días o 16 días de iniciada la regla. Y esta imagen se está produciendo al primer día de, o sea, ya pasó 30 días de la última regla y un día más y ahí empiezan a aparecer estas imágenes. Aquí ya empieza a aparecer con 2 días, miren, con 2 días de amenorrea tienen esta otra imagen, un saco gestacional. Lo más principal aquí es que tiene el doble ribete hiperecogénico, hiperecogénico. Eso busquen ustedes siempre cuando tengan un embarazo inicial y les va a permitir manejar un poco más a la paciente, ¿no? Y va pasando, cuando ustedes ya tienen 5 semanas, 3 días de amenorrea, miren ustedes, ya aparece la vesícula vitelina, es lo primero que aparece, la vesícula vitelina. La vesícula vitelina y que puede irse agrandando y ustedes no ven el embrión, ven el saco gestacional, ven la vesícula vitelina y el endometrio que está desidualizado. Después empiezan a ver ya embrión, 6 semanas de amenorrea, ven la vesícula vitelina y un pequeño embrión. Ven esa imagen hiperrefringente, media cuadradita, esta por ejemplo, esta, entonces ella tiene un embrión. Entonces ya pueden estar pensando de que esa gestación está evolucionando favorablemente, ¿no? ¿Qué sucede en estas temporadas, no? El 70% de las pérdidas de embarazo que antes nadie los veía, la paciente perdía el embarazo y le venía como una regla y me enteraba de que se ve embarazada. Pues ahora con el ecógrafo ya sabe que está embarazada desde tempranos tiempos y si sangra, pues es una alarma general para la paciente, ¿no? Estoy abortando. Entonces, estas ecografías deben ayudar. De ahí que la primera parte que yo les presenté en ecografía era que estas pacientes pueden presentar un pequeño sangrado cuando el saco ingresa al endometrio, ¿no? Pero es un pequeño sangrado que no va a ser alarma. Eso hace que las pacientes vayan a la consulta, vean cómo está su embarazo y nosotros en algunas oportunidades no es esta evolución que yo les estoy presentando, no es una evolución para todas. Algunas tienen un poco más de retraso en hacer aparecer al embrión. De ahí que el diagnóstico de embarazo no evolutivo significa que el embarazo no va a continuar, sino se queda ahí nomás. En algunos ecógrafos es que se presenta así, pero el observador, el que hace la ecografía, pues tiene que tener la sapiencia de que ese embrión puede estar por venir, sí, puede aparecer, y no le vas a mandar a la emergencia para que le hagan el grado o mandarla a la clínica. Eso es de eso se trataba la primera charla, de que tenían que ver que tenían que esperar un saco gestacional por encima de 25 milímetros. ¿Cómo se mide el saco? El saco se mide en 3 dimensiones. En longitudinal se mide una y en transverso se mide las otras 2. Y el promedio de las 3 es el diámetro del saco, ¿ya? Entonces, ese diámetro por encima de 25 podría ya darnos visos de que ese embarazo no es evolutivo, ¿cierto? Y el otro dato es el embrión. La longitud corona nalga de 7 milímetros. Si no tiene latidos, debe darles también una reacción para terminar el embarazo. Esos 2 datos han sido así tratados en miles de pacientes y en diferentes escuelas, en diferentes países, para llegar a ese acuerdo. Pero antes de eso, pues cada mandaba por su cuenta. Ahora ya hay esa regla.
pero esa regla puede llegar a cambiar, ¿no? Los equipos cada vez son más sofisticados y de repente pueden estar empezando a enseñar cosas antes. Pero hasta ahorita con lo que tenemos, la regla es esa, ¿no? Es 25 milímetros de diámetro del saco y 7 milímetros de longitud corona nalga sin latidos. Ese embarazo no va. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos con las 6 semanas. En la clase misma esa que les iba a presentar, pero no la vieron, el expositor se tomó la molestia de recolectar, se fue a varios hospitales y recolectó toda la visión de cómo veían el saco y cuánto de variabilidad tenía. O sea, decía, un saco de 5 milímetros puede tener hasta 8 milímetros. Sino que lo han puesto con 5 milímetros, pero puede tener, porque ese era su rango de error. Y eso él lo fue certificando. Y en razón a eso es que empezó toda esa discusión de cómo evitar o cómo diagnosticar mejor la viabilidad. La viabilidad no, la vitalidad. Viabilidad es cuando llega a las 37, 38 semanas y sale el bebé y vive. En cambio, vitalidad es cuando tiene vida. Nada. Entonces no hablemos de viabilidad, sino hablemos de vitalidad. Eso es importante también. Bueno, aquí tenemos una gestante de 6 semanas y una gestante de 6 semanas. Entonces, miren cómo ya está en 6 semanas, tiene vesícula uterina, el embrión y se puede ver el latido cardíaco también. Si ustedes aquí ven el Doppler, esta es una arteria, pero aquí también ya le ven un cambio de coloración, un puntito que va centellando. Entonces eso ya les va indicando que ese embrión va en buena vía. Aquí miren, ya tienen una ecografía con una gestación de 7 semanas. Ya la vesícula uterina se ha separado del embrión, miren el tamañazo que tiene de distancia, ¿no? 7 semanas. Aquí también 7 semanas, pero aquí se nota muy bien cómo se ha separado. Y aquí la idea es de por dónde van los rayos, el ultrasono, ¿no? Porque ese bebé puede estar lejos, pero por la forma como lo hemos tomado, la vesícula está acá y el embrión está acá, entonces parecen juntos. Así, parecen juntos. Pero si lo volteas así, también se separados. Eso también es otra de las cosas que hay que manejar en ecografía. No tener un solo movimiento, sino hay que tener varios movimientos. Desde longitudinal hasta transverso. Que puedes darle hasta 360 grados, pero tienes que saber qué estás haciendo. Miren ustedes la de 7 semanas, ya bien clarito, 7 semanas. La actividad cardíaca del bebé. 7 semanas. Hasta ahí la placenta la vemos desvisualizada nada más. No vemos una placenta clásica, ¿no? Entonces en esos tiempos vamos a ver la placenta capsular, la basal. No. Aquí ya ven una de 8 semanas, miren, ya está grandote. De 8 semanas ya si ustedes tienen. Lo que sucede también, la otra cosa que sucede también es que el paciente viene, dice su regla y tú dices, calculas 8 semanas. Cuando ves con tu ecógrafo no tiene 8, tiene 6 semanas. ¿Qué haces ahí? También ya no, este embarazo no va, no tampoco, no manejan así. Porque hay una cosa, ¿no? El ovario a veces no funciona. Entonces, toda la ovulación se retrasó y se embarazó después. Esa es una situación. La otra es que la paciente no se acuerde bien de su última regla. Ella dice, todos los 20 yo reglo. Y nunca es así. No todos los 20 funcionan. Porque se van a dar cuenta cuando lleguen la regla, apunten, van viendo y van diciendo 20, 18, 16, 15. En 5 meses ya casi un mes se han pasado por otro lado. Entonces la regla nunca funciona el mismo día. Rara vez funciona el mismo día. Yo les digo, si funciona el mismo día no te vas a embarazar porque algo malo, algo raro está pasando ahí, porque eso no es normal. Lo normal es que sea alterado y tienes un rango de 21 a 35 días de menstruación. Eso te dura el ciclo tranquilamente. Por eso cuando te dicen, creo que todos los 20 reglo, entonces ahí ya no sabes. Y tu ecografía y tu edad gestacional por la última regla que te refieren va a haber divergencia. Por eso es que yo les enseño a hacer la datación.
Algunos, en eso de la datación también hay algunos que no dicen 7, sino dicen 5 días de diferencia, ¿no? Si le cambian. Eso es manejable. Pero ya está cercano, ¿no? Ya no está tan alejado. Porque de lo que se trata, ante no saber exactamente qué cosa es, acercarse a la verdad es lo más sabio, ¿no? Si llegas a la verdad plena, pues mejor, pero con los datos que ya comenzaron de incógnitos, pues es bien difícil. Aquí teníamos un embarazo de 9 semanas, yo tenía un embarazo de 9 semanas, y ya casi está, miren ustedes, cabeza, tronco, extremidad, casi todo está fuera. La vesícula vitelina está mucho más grande también. Entonces, hasta ahí una revisión de la primera parte. Hay otro nombre que le llaman la ecografía de 11 a 13 semanas, se llama la ecografía genética, la comenzaron llamando, ¿no? Pero en realidad es la ecografía del primer trimestre. Todo lo anterior también es del primer trimestre. La longitud corona nalga se usa en todos ellos para la medida. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Ustedes van a tener divergencias en cuanto a la edad gestacional. Le hacen una ecografía a las 7 semanas, le vuelven a hacer a las 13 semanas y no coinciden los tiempos. Justo ahorita hace poco más en hospitalización hubo una ecografía que le hicieron a las 6 semanas y después cuando le hacen otra ecografía a las 13 semanas no había no coordinaba el tiempo, había 2 semanas de diferencia, ¿no? En cuanto al tiempo de las 6 ya debería salirle 15 y le sale 13. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la primera parte? Es que no miden como a 13 semanas es bien fácil ya medir la longitud coronal, pero en el de 6 semanas, vamos a retroceder un poco, en el de 8 semanas, por decirle, ¿qué es lo que obvia, ¿no? Mire, por ejemplo, acá, ¿no? Esta longitud coronal casi no la van a ver. Ustedes miren esta cabeza. Esta cabeza tiene un área negra, ¿ya? Hipocogénica. Entonces, esta medida, la longitud coronal en ese tiempo, no la hacen hacen una proyección y ahí nomás la toman. No voltean el traductor y no buscan el mayor diámetro, ¿ya? En estos casos debe de buscarse el mayor diámetro, buscar el mayor diámetro y ahí quedarse, ¿no? Con el mayor diámetro. Esa es la ventaja de hacer. Esa ecografía sí debe coincidir con la de 13 semanas, o no debe coincidir en 2 días o 3 días nada más, pero no 2 semanas. 2 semanas ya es tremenda diferencia para hacer una ecografía del primer trimestre. Entonces ahí estamos ya en la famosa genética. ¿Qué le pusieron genética por comercial? Porque se evaluaban las aneuploidías, que venían por trastornos síndrome de Down, trisomía 13, 18, 21. Entonces ahí sale la palabrita genética. Pero en realidad es una ecografía del primer trimestre, que esta es la que debe de primar. A todas las pacientes se les debe hacer la ecografía del primer trimestre entre las 11 y las 13 semanas, mucho mejor a las 12 semanas, ¿ya? Ahí vamos a evaluar todo lo que vamos a hablar ahora. Miren aquí la longitud corona nalga, ¿ya? De 45 a 84 más o menos es la edad, la medida de la longitud corona nalga para la ecografía genética que le denominan. La translucencia nucal es una medición obligatoria en estos casos. El feto siempre tiene que estar mirando hacia arriba, ¿no? El hueso nasal es importante evaluarlo. El hueso nasal, miren aquí ven el hueso nasal, pero arriba ven una imagen hiperrefringente que es la piel. Esas dos tienen que ver. Se ven esas dos, entonces está presente el hueso nasal. Aquí la translucencia nucal debe de aumentarse el tamaño de la cabeza para que ustedes puedan ver con más claridad la translucencia nucal. Otro punto importante a evaluar es el reflujo tricuspidio. O sea, ustedes van a evaluar el latido cardíaco fetal de todos los fetos en la tricúspide. La tricúspide se encuentra en el lado derecho del corazón.
Entonces, para evaluar corazón, primero ustedes deben ver área gástrica y subir y ver cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo en ese momento del feto. Si ven eso, ustedes van a saber cuál es la tricúspide y le van a poner el punto en la tricúspide y van a tener esta imagen cuando haya regurgitación tricúspide. Miren esta imagen, es de regurgitación tricúspide. Entonces, ¿qué significa que hay regurgitación tricúspide? Que hay una insuficiencia, ¿no? Hay una insuficiencia de la tricúspide. Y eso también va a alterar lo que es el ductus venoso. También sirve para ver el sexo, pero el 70% es realmente acertado y el 30% pues no se acierta. Pero ya se puede, a través del tubérculo genital, se puede diagnosticar el sexo del bebé en ese tiempo. El otro detalle es de la translucencia nucal más de 3.5 centímetros. La mayoría habla de 3 centímetros. Cuando la translucencia nucal está más de 3 centímetros, es obligatorio descartar trisomías. Es un signo de aneuploidía, pero no significa que haya aneuploidía. Yo he tenido pacientes que tenían 5 y se le hizo el PAPA, se le hizo el examen invasivo, el cariotipo, no salió nada. O sea, el bebé salió tranquilo, feliz y contento. Entonces no digan que cuando tiene 3 ya tiene síndrome de Down o cualquier aneuploidía, sino la idea es que obliga a ver si es que tiene. No es que tiene el diagnóstico, sino que hay que verificar si hay o no hay. No se sabe, ¿ya? O sea, si tiene 35 años, mayor de 35 años, tiene 3.5, el riesgo es mayor, ¿cierto? Pero hace que pida, por ejemplo, ahí un PAPA. Si le sale positivo, ya pues, le tienen que hacer una trisomía, un cariotipo, y donde les va a salir con exactitud qué cosa es, qué tipo de síndrome es, porque no solamente hay síndrome de Down, tengo todo un libro completito de aneuploidía. Son miles de aneuploidías que existen. No es una suerte. Entonces cualquiera puede hacer. Pero las mayores hacen que se presenten. Miren ustedes aquí, en salud fetal, los institutos que certifican a los médicos que pasan salud fetal, les otorgan un tipo de documentación que es un software en el que cargan todos esos datos que ustedes están viendo y al final aplican el cálculo de riesgo y les da una tabla, ¿no? Miren ustedes ahí la tienen, ¿no? Y les va a llegar por WhatsApp. Entonces, bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Cuando es bajo riesgo feto normal, mediano riesgo es ADN fetal en sangre. ADN fetal en sangre también es lo que se pide actualmente, antes era el PAPA, ahora es ADN. Y si es alto riesgo, ya de frente hacen la biopsia. Entonces, la biopsia corónica antes de las 16 y la amniocentesis después de las 16 semanas. Este es otro screening ya del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Este es otro screening. Él nos describe con tiempos. Hoy miren, en los años 70, cuando no había nada, solamente la edad de la paciente marcaba el riesgo. Tenían 35 años, 30% de fetos con trisomía 21, mayores de 35. Ese era el único dato. No había más en los años 70. A medida que fue pasando los años, pues ya en los 80, miren ustedes, era edad, HCG, alfa-fetoproteínas, fue avanzando, le pedían estradiol, fue avanzando y ya le pedían otro tipo de marcadores. Ahora es ADN. Y siguió avanzando la medicina y empezaron a pedir más cosas. La translucencia nucal era importante, la edad de la paciente también, siempre era. Después empezaron a pedir PAPA. Pero ahora de frente se le pide el DNA fetal. Pero ¿cuánto cuesta? $1,000 más o menos. $350, $400 ese análisis de ADN. Y no lo hacen en cualquier sitio, sino hay sitios
indicados nada más donde lo pueden hacer. Y hay otro, el pacto, hay otro, el que es el pacto. Ese peor, todavía está más caro, 3.000 soles, pero en Europa hacen eso ya, en Europa y Estados Unidos. Es que la gente ya quiere estar mucho más convencida de en qué está metida. Pero como todos los análisis no tiene certeza 100%. Si bien el ADN le ponían 99%, pero viendo, en realidad haciendo el estudio comparativo con miles de casos, empezaron a darse cuenta que había mosaicismos que afectaban a la placenta y no al bebé, y con el cariotipo salía positivo, que era un Down, pero el bebé salía normal. Entonces ahí, ¿qué hacer? A ponerse a pensar también, a replantearse otra vez. Aquí también, entre el 2000 y el 2010, miren ustedes ahí, la evaluación del ductus venoso, la evaluación del reflujo tricuspidio y de la translucencia nucal. Todo esto es el esquema de riesgo que tienen los institutos, que permiten determinar si va o no va, pues la paciente elige. ¿Qué hace? Después de eso la pregunta era, ¿y qué hace si ya tiene todo el problema? Tiene todo un problema de aneuploidías mayores. ¿Qué hace? El Estado peruano no te aceptaba nada, no corre riesgo la mamá, no me molesta. Y ese es el otro plan. Entonces ahora ya hay un aborto terapéutico donde se está ampliando todos los diagnósticos, en los cuales ya, por ejemplo, monoprocesaria lobar, por ejemplo, trisomía 18, o sea, donde la vida del feto no es 100% normal, ¿no? Va a tener mucho de cuidados, va a ser complejo, o si no va a morir joven también, ¿no? Es la otra. Se tiene que ver, evaluar, hay un comité que se forma, evalúa y bueno, dictamina. Pero aquí en esta pantalla es línea de neoploidía, por ejemplo, ¿no? Si tiene trisomía, si tiene translucencia nucal por encima de 3.5, hay que descartar trisomía 21, que se presenta en un 51%. Si tiene holoprosencefalia alobar, miren que ya estamos en la genética nada más, ya estamos diagnosticando todo eso. Si tiene holoprosencefalia alobar, pues trisomía 13 en un 62%. Si tiene onfalocele, ¿no? Y tiene una aneuploidía, 40%, trisomía 18, 55%. Si tiene una mega vejiga, trisomía 18. Entonces ya hay una correlación de diagnósticos tempranos con problemas. Y aquí más todavía, ¿no? Aquí tenemos una cránea, ¿no? Una cránea a las 13 semanas. No es tan fácil, ¿no? No voy a creer que es fácil. Si eres apurado, no la Pues hay diferentes tipos de malformaciones que permite la evaluación de la genética. No solamente unas cuantas, sino ya hay un montón. Tienen, miren, por ejemplo, aquí es gastrosquisis. O sea, acá ya están mirando. Gastrosquisis, ya está saliendo ahí. Un falocele también saliendo por ahí, gastrosquisis. ¿Qué más están viendo ahí de la tricúspide, el problema? Y después están viendo también aquí cuando ven esta de acá. Signos indirectos de un problema de la columna. Miren, ¿qué diagnósticos al 100% deben de realizarse ya con una ecografía de 13 semanas? Esta clase ya la tienen grabada, ligada por si acaso, que mejor escuchen y después que les comparta la clase. Está en su laptop por si acaso. Como veía que el sistema fluctuaba, el otro se me mandó ahí que tiene que hacerle la chanchita después para comprar su laptop.
Miren acá, anomalías como acrania, holoprosencefalia global, gastroschisis o paroxelia vejiva deben ser diagnosticadas sí o sí. Ahí no hay disculpa. En una ecografía de primer trimestre, de 11 a 13 semanas. Pero los efectos cardíacos mayores, las anomalías de las extremidades, la diafragmática entre un 25 y 50% pueden ser diagnosticadas. Lo que es más difícil es la espina bífida, la fisura palatina, los defectos renales. Para la espina bífida, por ejemplo, teníamos eso que les estaba enseñando. Las 13 semanas de la traducencia nucal, la imagen es una zonita que tiene que ver la que es más difícil, que les puede permitir el diagnóstico y ustedes tienen que buscarlo después, ¿no? Ya con más acuciosidad. Por eso una ecografía genética les va a durar entre unos 40 a 60 minutos de realizar, no es rápido, tiene sus cosas. Miren acá lo que tienen que ver, ¿no? Siempre repitiéndoles a ustedes la longitud corona nalga del bebé con su traducencia nucal, la cabeza, el rostro, la pared abdominal, la vejiga. Eso siempre lo deben ver. Y un buen examen rápido y bueno en la sagital les va a dar diferentes diagnósticos. ¿Aquí será? A ver, ¿qué me dicen? Acrania. Esta de acá. Higroma quístico. Ese es un higroma quístico. El de acá ya lo saben. Este de acá. Vejiga. Este de acá. Holoprosencefalia global, o sea, toda la parte anterior, y eso altera toda la cara, o sea, la cara de ese bebé está terrible. Ahí también tienes un paroxelia, tienes problemas gastroschisis también, ¿no? Muy bien, entonces esto es para volver a repetir lo que ya hemos revisado. El problema es translucencia intracraniana. O sea, tienen que dominar toda esta parte para hacer un diagnóstico y tener evaluación. Mire aquí los problemas que puede presentar en cuanto a este huesito. Mira, todo eso de ahí. Desde esos tiempos ya pueden ustedes estar diagnosticando problemas de paladar hendido, ¿no? Detección de la espina bífida, ahí era el truco, ¿no? ¿Por qué diagnosticar espina bífida? Solamente la diferencia estaba en la cisterna cerebromedular y el plexo coroideo, que están diferentes. O sea que un ecografista bien entrenado tranquilamente ya sospecha si hay una espina bífida y se va a buscarlo. Pero en la búsqueda de repente no lo va a encontrar, el huesito no lo va a dejar detectar. El tamaño del DBP también en algunos casos ayuda, ¿no? Cuando el DBP es pequeño puede ser una holoprosencefalia, puede ser una espina bífida, puede ser un cefalucele, miren ustedes ahí. El DBP grande o discrepante con la longitud corona nalga o con el perímetro abdominal nos puede dar una displasia tanatofórica o una triploidía, ¿no? Ya nos va dando información, entonces todo eso tiene que conocer de salud fetal. Aquí el corazón también, la evaluación del corazón también ya se hace en este tiempo, pero si nosotros vemos con el ecógrafo que manejamos acá, pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces lo que van a necesitar son ecógrafos mucho más potentes. Aquí el corazón, miren, no solamente son 3, 4 planos, porque les voy a decir, miren, ¿cuántos planos son ahí, no? Entonces la evaluación del corazón es rica, ¿no? Esta es la evaluación del abdomen y los riñones. Aquí esto ya para la predicción de preeclampsia es otra faceta de la ecografía genética. La ecografía genética tiene para descartar la nephroidía, esa es la primera parte. La segunda parte es para predecir preeclampsia a través de la medida del Doppler de la arteria uterina, y la otra es para embarazos que van a terminar antes de tiempo, prematuros.
¿Cómo hacemos para prematuridad? Medimos el tamaño del cervix nada más. Por debajo de 25 ya estamos pensando en que ese embarazo va a terminar antes. Entonces, la genética no solamente nos da a evaluar el bebé, sino nos da a evaluar también si va a haber parto prematuro y si va a haber preeclampsia o va a haber retardo de crecimiento también es la otra. Son tres cosas que nos da la genética, ¿no es cierto? La anatomía del bebé nos da la medición del cervix para embarazos de pérdida temprana y la medición del Doppler de la arteria uterina para ver el futuro de preeclampsia y retardo de crecimiento. Predicción de preeclampsia tiene también, así al igual que los mecanismos de riesgo, también tiene su plataforma donde se hace el estudio, se ve la edad, el peso, la raza, la historia clínica y todo eso da puntuación. Entonces hay un riesgo que sale al final de todo esto, ¿no? Para la predicción. Miren, ahí está el test, este es el test que se le hace y esta es más o menos la forma general de la genética, ¿no es cierto? Hay que hacer un screening de aneuploidías, hay que hacer un screening anatómico del cervix y hay que hacer un screening de preeclampsia y otras condiciones materno-fecales. Todo eso es la ecografía del primer trimestre. Pueden detectar trisomía 21, 18 y 13, que son las más frecuentes, ¿no? Ya debe cubrir toda esa área. Debe verse el número de fetos también, de hecho. Es el momento más adecuado. Y también, aparte de ver el número de fetos, se debe ver si son dos placentas, una placenta, si es bicoriónico biamniótico, bicoriónico monoamniótico, monocoriónico monoamniótico. Todo eso ya se debe de estar ya conociendo en estos tiempos. Debe verse si es riesgo alto, riesgo moderado, si es riesgo bajo también, ¿no? Ya debe estar catalogándose el riesgo. Miren a ustedes aquí diversas fotos que deben de tomarse. Cuando se tiene un ADN patológico, o sea, a esta paciente le vieron que tenía un ADN patológico, pero el ultrasonido era normal, lo que les estaba contando. El ADN les da un 99% de seguridad de que hay problemas, pero en algunos casos, como eso del mosaicismo que les conté, pues se presenta esto, un ADN patológico con un ultrasonido normal. ¿Qué hacer en esos casos? Si no sabes que hay un mosaicismo que a la placenta te puede dar ese tipo de problemas, pues no vas a resolver nada. Aquí te calmas nomás y dejas que siga el embarazo. Pero también te puede dar acá la explicación, ¿no? Mosaicismo de las células placentarias. Y el otro problema es el ADN fetal normal y el ultrasonido patológico también. Eso también existe. Aquí sí, pues aquí ustedes están viendo. Hay ascitis y hay todo este groma quístico, ¿no es cierto? Entonces, ese bebé tiene problemas. A pesar de eso, el ADN fetal salió normal. Entonces, no vayan a creer que ese 99% es así de cierto, ¿no? Hay algunas circunstancias en las que no sale bien, pero no son la mayoría, sino son muy escasas, son puntuales, ¿no? Acá está la explicación. Aquí más o menos para ver todo lo que es la ecografía de una gestación se hace a las 12 semanas, a las 22 semanas y a las 36 semanas. ¿Por qué a las 36 semanas? A las 22 semanas van a ver ustedes que se evalúan todos los órganos del feto. A las 36 semanas es porque en esa temporada se ha visto que la morbimortalidad es bien alta en todas las gestaciones de forma general. Entonces por eso se ha hecho hincapié en que en ese tiempo se debe de realizar una ecografía completa, ¿no? Con Doppler. De 36 semanas ya mides el Doppler de la cerebral media, que es el adicional. Hablemos ahora de la ecografía morfológica. Miren ustedes, la ecografía morfológica, antes de comenzar el estudio debemos determinar la vitalidad fetal. Entonces, primero ver si la colusión funciona o no funciona, ¿no? Establecer si hay uno o dos y cómo está ubicado, la posición, presentación y posición del bebé. El corazón debemos ver si está en situ
ansolitus, o sea, si está dirigido hacia la izquierda la punta o está en otro lado, no girado. Eso es importante también porque van a encontrar casos en los que el estómago está a la derecha y el corazón tampoco no ha girado. Van a encontrar esos casos, pero no son frecuentes. Por eso ya ahí va la pericia del examinador y el conocimiento que tiene para evaluar. Se debe evaluar la presencia del líquido amniótico, el cervix también es importante. La placenta en este tiempo del segundo trimestre, si está cerca al OSI o si está en la famosa placenta previa, ahí es donde debemos ya empezar a escudriñarla. El líquido amniótico también debemos de medir. Hay dos formas, una que es el índice de líquido amniótico y el otro es el pozo mayor. Normalmente de 2 a 8 es normal. Si tienen 3 ya están tranquilos con el pozo mayor. Pero esa es otra clase también. O sea, cada de estos los van a ir recibiendo más a medida que van avanzando. Ahorita ya están recibiendo datos. Miren, siempre debe evaluarse la inserción del cordón umbilical en la placenta. Este es otro dato también que nos ayuda. En la cabeza nosotros vamos a tener que evaluar 3 planos en la cabeza. El plano transtalámico, el transcerebeloso y el transventricular, ¿no es cierto? Las características, miren aquí, este es el transtalámico, tenemos el cabo del septum pelúcido, los tálamos y este es el pedúnculo. Aquí este es el transcerebelar, miren, este es el cerebelo y este es la cisterna magna, ¿ya? Donde siempre debe ver el cabo del septum pelúcido. Si ustedes ven el cabo del septum pelúcido, lo que están viendo es el cuerpo calloso, ¿ya? Indirectamente. Entonces usted puede poner un cabo del septum, el cuerpo calloso no tengo ningún problema. Ya no necesito estar haciendo un corte especial para el cuerpo calloso, que es bastante difícil. Y este es el plano ventricular. Miren esta partecita, ¿ya? Aquí debe aparecer una cisura, la cisura parieto-occipital, y ahí es donde se mide lo que es el ala posterior del ventrículo lateral. En esa ala posterior del ventrículo lateral está el plexo coroideo. Este es el plexo coroideo. Siempre eso nos debe orientar. Bastante dato. Miren, este es el plexo coroideo. Este es el atrio ventricular. El atrio ventricular es conocido como la parte posterior, el ala posterior del ventrículo lateral. Y siempre debe estar esta cisura parieto-occipital, esta cisura acá. Eso indica que está bien. Tienen que ver el cabo del septum pelúcido siempre. Y hay algunas otras organelas que se acompañan también ahí. Todo esto es para ver el cabo del septum pelúcido. Es decir, que el cabo del septum pelúcido es importantísimo. Porque ¿qué va a pasar si no lo encontramos? El atrio ventricular, ya saben cuál es el atrio ventricular, donde está el plexo coroideo, ¿no es cierto? Si está por encima de 10 o 10 es patológico. Si está por debajo no se preocupe. El corte transtalámico sirve para medir la biometría, ¿no? El DBP, el perímetro cefálico. La utilidad, aquí está. La otra que era. Para ver qué cosa vemos, ¿no? Es ligera, se ve ligeramente el corte transventricular, o sea, está incluido el corte transventricular. Se ven las astas anteriores de los ventrículos laterales, esa es la parte, a ver si la vemos. Acá está el asta anterior, este de acá es el asta anterior, esta parte de acá, y esta es la parte posterior de los ventrículos laterales. Por eso te lo explica ahí. Las astas anteriores, el cabo del septum pelúcido, los tálamos y el gyrus del hipocampo. Transtalámico, transcerebeloso. Miren el transcerebeloso, donde ustedes tienen que ver obligado el cabo del septum pelúcido, el diámetro transverso del cerebelo, la cisterna magna, este espacio negrito que está acá, la cisterna magna. Pero ustedes pueden ver también la cisura de Silvia, ¿no es cierto?
Entonces ya tienen que ustedes, aplicando sus anatomías, los pedúnculos también deben ser. La cisura interhemisférica, todo esto es, toda esta línea, ¿no?, que divide en dos partes al cerebro. O sea, son divididos en dos partes. Si ustedes le hacen una autopsia, ustedes van a ver cuando abren el hueso, van a encontrar dos partes. Y eso es lo que se ve en ecografía. Lo importante es ver los hemisferios cerebelosos y el vermis, ¿no? Cuando no vean vermis, hay un síndrome de Dandy-Walker, que solamente sin ver el vermis ya están diagnosticando síndrome de Dandy-Walker. Si ustedes ven un quistecito en la zona del vermis, es el quiste de Blake. Ya lo están mirando, entonces ya tienen datos. Diámetro transcerebeloso aquí, ya no vamos más, evaluación del tórax, etc. En el tórax ustedes ya han visto que es todo complejo, hay que evaluar el corazón y los pulmones. De lo que puedo decir es en el corazón rápidamente es que lo primero que tengo que hacer es ver el situs ansolitus. El situs ansolitus me significa que el corazón está con la punta dirigida hacia la izquierda, ¿ya? Ese es situs ansolitus. Cuando si alguno de ustedes se va a hacer salud renal al extranjero, lo primero que le van a pedir es, ¿qué ves? Si tú le dices, sí, es un corazón que tiene 4 cavidades, nada, ya te botaron. Lo primero que tienes que hablar es sobre el situs ansolitus. ¿Está en dirección o no está en dirección? Entonces, algunos hacen una línea, ¿no?, y tiene que ser de 45 grados. Ya. Debe tener una costilla nada más. Miren ustedes acá, una costilla nada más en la imagen. Este útero debe ocupar el tercio del espacio del tórax. Un tercio, por decir, 3 tercios. Los 2 tercios por el pulmón y 1 tercio por el corazón. Si no, ya pueden estar pensando, o es muy pequeño o es muy grande. Entonces tiene patología cuando está diferente. En la evaluación del corazón dice 5 cortes acá. No, pero ya ustedes han visto la cantidad de cortes que tiene, pero estos 5 cortes son los básicos. Tienes que determinar el situs ansolitus, las 4 cámaras, la salida de la aorta, la salida de la pulmonar, los 3 vasos y los 3 vasos tráquea, ¿no? Ahí es donde termina tu evaluación del corazón. Todo es fácil mientras el corazón esté apuntando hacia arriba, pero hacia abajo, ahí tienes que aprender por la práctica. Es más complicado. Pero ya cuando has visto las 4 cámaras, tienes bastante probabilidad de que ese corazón no tenga problema. Y encima le haces el ductus venoso que está normal, ya estás tranquilo. Todo esto es la parte del corazón que les he explicado. Primero es observar el estómago, ¿no? Lo primero que observa el estómago, entonces toda esta área es izquierda y esta área es derecha. Entonces después se van a ver el corazón y el corazón va a estar metido para acá, así. Acá y acá es izquierdo y acá es derecho. Entonces ahí se van a dar cuenta de dónde van a enfocar la tricuspidia, ¿no? Porque lo que tienen que evaluar es la válvula tricuspidia que está en el lado derecho, ¿no? Está en el lado derecho. Pueden ver la vena cava inferior, anterior y posterior, corazón izquierdo rápido, atrás, todas esas cosas. Miren ustedes ahí, 45 grados más o menos 15. Más o menos así. Miren todo lo que le dice en el corazón. Lo tiene que determinar en esas. Con esto no se ha terminado. La evaluación del corazón es más compleja todavía, ¿no? Sino que ya nos va a tomar mucho tiempo. La salida de la aorta, miren ustedes, este es un corte con salida de la aorta. Esta es la aorta. El lado izquierdo, la aorta es esta. Esta es la salida de la aorta. Tienen que ver si es que tiene comunicación interventricular, si tiene la válvula aórtica está en buenas condiciones. Ese enfoque te puede facilitar toda esa área. La arteria pulmonar, miren cómo sale. Aquí está un poquito compleja, no está tan bonita. Pero esta es la pulmonar y se divide en dos, ¿no? No está tan chévere.
Aquí es corte de los 3 vasos, miren ustedes, la aorta, la pulmonar y la vena cava. Los 3 vasos también están acá. En el abdomen se debe hablar 3 cortes, ¿no? El estómago, la aorta, la vena cava inferior, hígado, vena, umbilical. En el otro corte están los riñones, intestinos, medir la pelvis y un área intestinal que se debe investigar, en el área del estómago. Después en el transverso del riñón, ¿no? Un corte transversal del riñón es el más típico, es este. El riñón está acá, el está acá, ¿no? Así los deben de... Pero no siempre va a estar así de fácil, no siempre, cuando está así va rápido, pero va a estar volteado, porque el bebé puede estar así, puede estar volteado arriba, para abajo, derecha, izquierda, oblicuo, de un lado para el otro lado, puede estar como quiere. Y a veces está diferente, podálico. Entonces tiene que adaptarse a todas esas posiciones del bebé. Corte transverso renal. Columna vertebral también deben examinar en toda su totalidad, descartarle si es circular de cordón, mucho más doble circular, ¿no? En la cara también tenemos obligación de ver las órbitas, de ver la nariz, la integridad de los labios. Esta foto no es, la nariz es esta parte de acá, esta parte de la nariz, los dos ojitos de acá, y este es el labio superior, nada más no le estamos viendo el labio inferior, pero tengo otras fotos seguro que la vamos a llegar a ver. Aquí ven una cara de perfil, ¿no? Todo esto le vemos aquí. Acá sí ya le ven como mejor, la boca está entreabierta, los dos labios, superior e inferior, y las fosas nasales. Hasta la barbilla también. Aquí esta es la parte de las órbitas, las dos órbitas y la nariz. O sea, aquí está la órbita, aquí una, acá otra, y acá está la nariz. Aquí está la parte de la cabeza. Entonces son 24 cortes que se debe evaluar de forma básica, ¿ya? La cabeza con 6 cortes, la cara con 3 cortes, el cuello con 1 corte, el corazón con 5 cortes, todo lo que hemos revisado. Aquí está el resumen. Entonces, para los que quieran ser ecografistas, ya tienen tienen que hacer todos los cortes. Aquí está otra vez el examen de la cabeza con el transtalámico, transcerebral y transventricular, ¿cierto? Miren cómo está. Y el surco parieto occipital, que es importante para ver el atrio ventricular, acá está mucho más claro. Y este es el efecto coroideo. Acá lo van a ver un poco más. El profesor, él es el que enseña la parte técnica, o sea, cómo encontrar las figuras que les estoy mencionando. Es el manejo del aparato en sí, porque van ante otro especialista y les va a enseñar lo que es ya la imagen de frente. En cambio les enseña cómo tomar la imagen y cómo interpretarla. Pues van a tener diferentes, y después van a tener otros que hacen cirugía, ingresan a través del útero, se meten y manejan y lo arreglan. Miren ustedes aquí cuando no hay cavum del septum pelúcido como es, aquí está el cavum del septum pelúcido, pero aquí no hay. No hay la genesia del cuerpo calloso, pero ahí no queda la cosa, tiene que buscar mucho más, porque ya cuando haya genesia del cuerpo calloso, ese bebé ya tiene muchos problemas. Miren ustedes la cisura de Silvio, cómo va cambiando a medida de que va pasando la edad gestacional. A las 17, 19, 22, 27 y 33 semanas, miren cómo se comporta. Aquí tienen un DBT diferente, que toda esa es la evaluación del cerebro. Toda esta imagen. Fosa posterior, y aquí la evolución de la ecografía. Este es un 4D, hasta ahí es 4D un poco antiguo, pero miren el último 4D con inteligencia artificial. Miren, allá aparece la normal. O sea, toman, le sacan esto de acá, le aplican la inteligencia artificial y ya sacan eso. Y así debe salir, igualito. Es software, nada más. Ya es software.
Entonces, ¿qué diagnósticos de anomalías fetales podemos hacer? El 7% lo hacemos después de nacidos, el del 25% a las 36 semanas, pero el 68% entre las 12 y 24 semanas. De la morfológica y la genética están todo. Debemos de hacer casi la mayoría de los diagnósticos. Miren el corazón, este ya es con todos los elementos ideales para el valor del corazón. Aquí nos indican cómo el PDF del corazón debe estar entre 70 y 80. Si ustedes hacen el PDF de la uterina, debe estar en 40, por encima de 40. El PDF de la arteria cerebral media debe estar en 21, que es igual a la umbilical. Si quieren evaluar el ductus venoso, el PDF debe estar en 32, 30 para arriba. ¿Ya? Entonces también se maneja, para que mejore así esa coloración, se maneja la persistencia, la ganancia y el filtro. Son 3 parámetros que se manejan para que les salga así tan bonito. Ya los equipos modernos tienen todo eso. Y para la velocidad tienes que 0,3 kHz es igual a 2 centímetros por segundo. De ahí sacas todos los cálculos que quieras para que mejores tu imagen. Miren cómo está ahora el corazón. Aquí el 4D, ¿eso qué es? Mujercita, ¿no es cierto? El pan francés se llama. Pan francés. La cara, y esto no es, esto es todavía ya antiguo. De un solo tiro de las medidas de la biometría, ¿verdad? La otra parte es la histerosonografía que quería ver. Miren, un útero normal antes de comenzar. Aquí ya le he puesto la sonda y aquí ya le estoy liberando el líquido en el útero. Miren, ustedes ya se está expandiendo, los endómetros se están separando y te van a permitir ver todo lo que hay dentro. No hay nada. Te deja ver la sonda nada más. Y esa es la histerosonografía. Muy bien, espero que los incentive a hacer algo aquí. Pero, como les digo, esto no es como aquí, es la parte baja. De aquí empieza más. Y a medida que van haciendo más años, se van capacitando.